Lo que vamos a hacer ahora, vamos a medir los componentes de una fuente de alimentación de una manera fácil y rápida. Acá tengo un papelito para hacerle unas explicaciones sencillas y vamos a empezar con las mediciones. Lo primero que deben hacer, tomar un multímetro, colocarlo en escala de continuidad a donde hace ruido, y una vez que lo tienen en escala de continuidad en donde hace ruido, lo que van a hacer, lo primero que medimos es la perillita de encender y apagar. Esta perillita se suele romper más de lo que ustedes imaginan y a veces cuando ustedes prenden y apagan se queda trabada, bueno, o hace falsos contactos, a veces se corta y no deja pasar directamente la alimentación por medio de la perillita, y la forma de medirla es muy sencilla. Colocan un cocodrilo o pueden utilizar la punta de multímetro normal. Ahora, para que en el video salga mejor, utilizamos cocodrilo, pero no hace falta. Bueno, cuando prendemos, ¿ven cómo se escucha sonido? Apagamos, nada. Prendemos, sonido, apagamos, nada. Si ustedes ven cuando encienden y apagan que el sonido está entrecortado, se escucha así, es que no está haciendo buen contacto. Entonces deben cambiar la perilla. O si encienden y no hace ningún ruido, bueno, también está cortada. Esa es una falla que puede llegar a haber en las fuentes de alimentación y la pasan por alto. Como todo, lo más sencillo siempre se pasa por alto. Vamos a sacar la perillita. Otra cosa a medir son los selectores, ¿ven? El selector que sería 110, 220. Y lo van a ver así, lo voy a colocar dos para que vean. ¿Ven? Dice 115 o 230 volt, que serían 110 o 220, como le comenté. Este selector se suele romper también bastante seguido y produce un mal funcionamiento de toda la fuente. Muchas personas ven acá que tienen un montón de conectores y cuando no tienen conocimiento del funcionamiento de la fuente se empiezan a confundir, a hacer mediciones acá y realmente no sirve ese tipo de mediciones. En videos anteriores de teoría yo le había explicado cómo funcionaba esta perillita como doblador de voltaje. En el diagrama veíamos que teníamos una perillita que iba a la señal al medio de los dos capacitores grandes y cuando nosotros seleccionábamos 110, esa perillita quedaba baja, en los dos capacitores como estaban en serie sumaban la carga y de esa manera aparecía lo que sería el doblador de tensión o doblador de voltaje. ¿Cómo medimos esto? Muy fácil. Cuando está en 230 volt no tiene que hacer ningún ruido porque si ustedes recuerdan cuando le expliqué en el diagrama estaba como la perillita levantada a donde iba al medio de los dos capacitores. ¿Ven? No hace ningún ruido, recuerden. En 230, dice acá, pero son 220 volt, no hace ningún ruido. Y cuando nosotros seleccionamos 110, que bajábamos la perillita para hacer funcionar a los capacitores como doblador de voltaje, vamos a escuchar sonido. ¿Ven? ¿Cómo se escucha sonido? Así muy fácil, probamos. Acá tenemos uno, vamos a probar otro, para que vean. Esto suele causar fallas en la fuente de alimentación. Ahí está prendido este otro. Lo apagamos y no se escucha más. Recuerden, cuando está seleccionada para 220 volt no tiene que tener continuidad, no tiene que hacer ningún sonido. Y cuando la seleccionan para 110 volt, sí, tiene que hacer sonido porque va a funcionar como doblador de voltaje. Bueno, de esta manera se prueban los selectores de voltaje. Ya probamos los selectores de voltaje y también probamos la perillita. Ahora vamos con los sistemas de protección. Lo primero y más común que van a encontrar son los fusibles. El fusible tiene un filamento adentro. Cuando el fusible está bueno, se escucha continuidad. En este caso no escuchamos nada, el fusible está roto, el filamento está cortado. Ahora vamos a ver un fusible en buen estado. Van a escuchar continuidad, ¿eh? Esto quiere decir que el fusible está bueno. Muchas veces los fusibles son transparentes, como el que vimos anteriormente, y se ve el filamento. Pero son más las veces que los fusibles tienen así termocontraíble arriba o son cerámicos y no se puede ver el filamento. Entonces, utilicen continuidad y así de fácil se dan cuenta si los fusibles están buenos. Después seguimos con lo que sería el varistón. Voy a enchufar un poquito
el soldador, porque les quiero mostrar también cómo funciona el NTC. Los varistores, vamos a colocarlo acá, voy a hacer un poquito de lugar para que se vea. Los varistores los pueden encontrar de un tamaño chiquitito como de un tamaño grande. Lo más normal es encontrarlo un tamaño intermedio de estos dos, ¿no? Pero hay de todas las formas. El varistor no debe tener continuidad. Cuando ustedes lo miren, no debe tener continuidad. Este que están escuchando continuidad es porque está roto, ¿eh? Si ustedes tienen multímetro en continuidad y hace ruido, en el varistor está roto. Un varistor en condiciones no hace ningún ruido, ¿eh? Recuerden, los varistores no deben de tener continuidad. Y otra cosa que les quiero mostrar es que los varistores casi siempre tienen termocontraíble, ¿eh? Lo van a ver así en la fuente de alimentación, no van a ver los NTC con termocontraíble, pero sí van a ver los varistores. ¿Por qué? Cuando hay un pico de tensión, los varistores se suelen como fulminar, quemar, y proyectan pedacitos de lo que sería el empaque del varistor. O si no tuviesen termocontraíble, pueden producir fogonazos. Entonces, para contener lo que sería la proyección de pedacitos del varistor o los fogonazos, lo van a ver siempre con termocontraíble. ¿Ven? De esa manera también cuando vean en la fuente ya ven termocontraíble, casi seguro que es un varistor. Igual ven las especificaciones en el circuito impreso y se van a dar cuenta también. Bueno, vimos, cuando está malo hace sonido. Cuando está bueno no tiene que hacer nada. ¿Cómo funciona este? Les voy a hacer acá un dibujito sencillo. Tenemos la entrada, línea y neutro. En la línea lo que tenemos es el fusible. Después, entre la línea y neutro, vamos a tener lo que sería el varistor. Que es lo que estamos viendo. Y después acá van a ver que tiene NTC. En algunos casos, las fuentes comunes tienen un NTC. Bueno, las fuentes que son mejores tienen dos NTC, en la línea y en el neutro. ¿Cómo funciona el varistor? Los varistores están preparados para determinado voltaje. Supónganse, si van a utilizar 220 volts en una fuente, necesita un varistor que soporte hasta 250 volts para que pueda trabajar bien sin ningún problema. En este caso, si la tensión trabaja abajo de los 250 volts, no hay problema. El varistor tiene alta resistencia. O sea, no tiene continuidad, no van a escuchar ningún sonido. Ahora, si hay un pico de tensión y supera los 250 volts, el varistor se pone en baja resistencia. Entonces hace ruido, como le mostré que estaba roto. ¿Y cómo es que funciona? Si viene un pico de voltaje por acá, por la línea, al llegar al varistor, como el voltaje es más alto, el varistor presenta una resistencia muy baja. ¿Y qué es lo que hace? Esto hace, le hace hacer este camino a la corriente. Al hacer este camino así tan rápido, entre línea y neutro, que sería como un cortocircuito, se produce un movimiento de electrones rápido. El movimiento de electrones rápido genera calor. Y el calor funde el filamento del fusible. Y de esa manera, en vez de seguir la corriente para adentro del circuito, se corta acá nomás. El fusible enseguida se abre y bueno, llega hasta acá nada más, el pico de tensión. Se soluciona en este pedazo. El varistor, decirles que se va desgastando. Cuando recibe un par de picos de tensión ya pierde la sensibilidad. Pero aguanta, no es que la primera vez que venga un pico de tensión y se queme el fusible hay que cambiar el varistor también, no. El varistor aguanta varios picos. Bueno, de esa manera funciona en conjunto el varistor con lo que sería el fusible.